Bienvenido al tema 1 para la preparación a la oposición de la Policía Nacional Escala Básica. En este tema vamos a tratar el derecho, concepto y acepciones, las normas jurídicas positivas, concepto, estructura, clases y caracteres, el principio de jerarquía normativa, la persona en sentido jurídico, concepto y clases, su nacimiento y extinción, capacidad jurídica y capacidad de obrar, adquisición, conservación y pérdida de la nacionalidad española, el domicilio, la vecindad civil. Tema 1. El derecho, concepto y acepciones. Apartado 1.1. Concepto. El ser humano es un ente naturalmente social, lo que significa que busca la interacción con otros. Sin embargo, debido a que cada miembro de una sociedad tiene sus propios objetivos, intereses y necesidades, el uso incorrecto de su libertad para alcanzarlos podría poner en riesgo la armonía de la comunidad. Por ello, surge la necesidad de regular el comportamiento humano y las relaciones entre las personas y el Estado, para evitar conflictos y crear un orden que permita satisfacer tanto los objetivos individuales como los colectivos. Este marco que regula la vida en sociedad es el derecho. Para que el derecho cumpla su propósito de servir a los intereses de la sociedad, el orden que establece debe ser equitativo, es decir, estar en sintonía con las características inherentes a las conductas humanas que pretende controlar. De este modo, podemos definir el derecho como un conjunto de normas jurídicas que provienen de la sociedad y cuyo objetivo es regular la convivencia entre los miembros de ésta, así como su relación con el Estado. Apartado 1.2. Acepciones. Dependiendo del contexto, la palabra derecho puede tener varias acepciones. Primero, derecho como valor. El concepto de derecho implica un ideal de justicia. Por ejemplo, cuando se dice no tiene derecho o no hay derecho, se hace referencia a la existencia o falta de ciertos valores sociales. Segundo, derecho como ciencia. Se refiere a la disciplina que estudia, interpreta, integra y sistematiza un conjunto particular de normas jurídicas para obtener un conocimiento profundo de ellas. Un ejemplo sería: aprobé Derecho Romano con matrícula de honor. Tercero, derecho positivo. Es el conjunto de normas jurídicas vigentes en un país o en la comunidad internacional, creadas por una autoridad competente. Este concepto representa el derecho tal como existe en la realidad. Está compuesto por el cuerpo normativo en vigor en un momento dado y se aplica a las situaciones previstas en las normas. Ejemplos incluyen la Constitución española, el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Cuarto, derecho natural. Es un conjunto de principios y normas jurídicas derivadas de la propia naturaleza y la razón humana, que son universales e inmutables. Actúa como una base para crear e interpretar el derecho positivo, aunque se diferencia de este último en que el derecho natural es invariable y aplicable a todos los países y pueblos, mientras que el derecho positivo es histórico y específico de cada nación, cambiando según las circunstancias de cada sociedad. Un ejemplo serían los valores que llevan a las personas a proteger la vida, la libertad y la propiedad. Quinto, derecho objetivo. Se refiere al sistema de normas o leyes vigentes que conforman el ordenamiento jurídico de una sociedad. Este conjunto de reglas se aplica a las personas y define las leyes que rigen la conducta dentro de una determinada comunidad. Por ejemplo, el derecho español no permite la pena de muerte. El derecho objetivo puede dividirse en subapartado A, derecho público. Es el área del ordenamiento jurídico que regula el ejercicio de los poderes del Estado para cumplir con los objetivos e intereses comunes de la sociedad. Sus normas son de cumplimiento obligatorio e irrenunciables, regulando las funciones del Estado y su relación con los particulares cuando actúa como autoridad soberana. Se caracteriza por la posición de privilegio y poder del Estado frente a los ciudadanos, conocida como imperium. Subapartado B, derecho privado. Es el conjunto de normas que regula las actividades y relaciones entre particulares. A diferencia del derecho público, el derecho privado se basa en la igualdad jurídica entre individuos. También se aplica a la relación entre particulares y la administración pública cuando esta última no actúa con sus prerrogativas soberanas, sino como un ciudadano más. Sexto, derecho subjetivo. Es el poder o facultad que la ley otorga a una persona para llevar a cabo ciertos actos o abstenerse de ellos. Por ejemplo, el derecho a la libertad de expresión permite a las personas manifestar sus ideas y opiniones. Apartado 2. Normas jurídicas positivas. Concepto, estructura, clases y caracteres. Apartado 2.1. Concepto. Una norma jurídica se define como un precepto general, cuyo propósito es regular la convivencia dentro de una comunidad, cuya observancia puede ser impuesta de forma coactiva por el Estado. Dado que la norma busca controlar la conducta de personas libres que pueden optar por desobedecer su mandato, debe prever esta posibilidad, estableciendo las sanciones correspondientes en caso de incumplimiento.
Apartado 2.2. Estructura. La estructura de una norma jurídica consta de los siguientes elementos clave. 1. Supuesto de hecho. Es el acontecimiento que activa la aplicación de la norma jurídica. Se trata del hecho o situación que la norma pretende regular. Es una hipótesis de conducta que, si ocurre, da lugar a una consecuencia jurídica. 2. Consecuencia jurídica. Es la respuesta del ordenamiento jurídico al supuesto de hecho. Cuando este último tiene lugar, se aplica la consecuencia prevista. Ejemplo. Artículo 138.1 del Código Penal, CP. El que matare a otro será castigado, como reo de homicidio, con la pena de prisión de 10 a 15 años. Supuesto de hecho, el que matare a otro. Consecuencia jurídica. Será castigado, como reo de homicidio, con la pena de prisión de 10 a 15 años. Apartado 2.3. Clases de normas jurídicas positivas. Las normas jurídicas se clasifican en diferentes tipos según sus características y el contexto en el que se aplican. 1. Rígidas, taxativas o de derecho estricto. Son normas que imponen obligaciones a sus destinatarios sin importar su voluntad. Quienes están sujetos a ellas deben cumplir con lo establecido y no pueden actuar de otra forma. Ejemplo. El artículo 315 del Código Civil establece que la mayoría de edad comienza a los 18 años. 2. Elásticas o de derecho equitativo. Estas normas tienen un supuesto de hecho o una consecuencia jurídica que no está especificada, sino que se indica de manera general, dejando espacio para la interpretación. Ejemplo. El artículo 160.2 del Código Civil prohíbe impedir sin justa causa las relaciones personales de un menor con su familia, pero no define qué se considera una justa causa, dejando esta decisión a la interpretación en cada caso. 3. Comunes o generales. Se aplican en todo el territorio de un Estado, como la Constitución o el Código Penal. 4. Particulares, locales, comarcales o regionales. Son aplicables solo en una parte del territorio. Un ejemplo es el derecho foral de Navarra. 5. Generales. Establecen normas generales para un ámbito específico. 6. Especiales. Regulan aspectos de ciertas categorías específicas de personas, cosas o actos que difieren de las normas generales. Ejemplo. El artículo 201 del Código Civil prevé la incapacitación de menores si la condición persistirá después de alcanzar la mayoría de edad. 7. Regulares. Normas que regulan de forma estable y habitual ciertas relaciones. Un ejemplo es el régimen de sucesiones testamentarias en el Código Civil. 8. Excepcionales. Contrarias a la regla general, se aplican solo en situaciones concretas. Ejemplo. El artículo 10.5 del Código Civil establece que las obligaciones contractuales se regirán por la ley a la que las partes se sometan expresamente. Regla general. Sin embargo, los contratos sobre bienes inmuebles se rigen por la ley del lugar donde están ubicados, y las compraventas de muebles en establecimientos mercantiles se regulan por la ley del lugar donde están estos establecimientos, norma excepcional. 9. Necesarias o imperativas. Normas que deben cumplirse de forma absoluta y no pueden ser modificadas por la voluntad de las personas. Ejemplo. La construcción de una estructura debe respetar las distancias establecidas en la ley de costas. 10. Dispositivas o supletorias. Normas que pueden ser reemplazadas por acuerdos entre las partes. Si no hay un acuerdo explícito, se aplican de forma subsidiaria. Ejemplo. En los contratos de arrendamiento, las partes suelen establecer sus propias cláusulas, pero lo no pactado explícitamente se rige por la Ley de Arrendamientos Urbanos o el Código Civil. Apartado 2.4. Caracteres de la norma jurídica. Las normas jurídicas presentan las siguientes características. 1. Bilateralidad o alteridad. El derecho siempre involucra la relación de una persona con otra, ya que cada norma jurídica implica tanto derechos como deberes. No solo se impone un comportamiento, sino que también autoriza a otra persona a exigir el cumplimiento de ese deber. Por ejemplo, cuando una norma establece que quien compra un objeto debe pagar el precio, se genera el deber del comprador de pagar y el derecho del vendedor de exigir ese pago. 2. Racionalidad. La ley debe ser razonable y justa, enfocada en el bienestar general. 3. Obligatoriedad o imperatividad. Cada norma jurídica lleva consigo un mandato o una prohibición que los destinatarios deben cumplir. De no hacerlo, enfrentarán sanciones. 4. Coercitividad o coactividad. Relacionada con la obligatoriedad, esta característica implica que la norma se puede imponer de manera coactiva si no se cumple voluntariamente. El ordenamiento jurídico no solo crea deberes y derechos, sino que también prevé sanciones a través de organismos estatales para los casos en que no se cumpla con el deber. 5. Generalidad. Las normas jurídicas son aplicables a todas las personas dentro de una comunidad.
No regulan el comportamiento de individuos específicos, sino que establecen categorías generales como acreedores, jueces, padres, etc. 6. Abstracción. Las normas no se redactan para casos particulares, sino para categorías generales de hechos, conocidas como tipos. La norma abstrae las características fundamentales de distintos casos para construir un marco normativo más amplio. 7. Legitimidad. Para ser obligatoria, una norma debe cumplir con los requisitos establecidos por el propio sistema jurídico al que pertenece. Si no se ha originado siguiendo los procedimientos requeridos, no se considera válida. La legitimidad es previa a la juridicidad, ya que la norma debe ser legal antes de que pueda ser considerada jurídica. 8. Publicidad. Para que la norma pueda ser conocida por sus destinatarios, debe ser escrita y debidamente promulgada. Después de ser aprobada por las Cortes, el Rey la sanciona, promulga y ordena su publicación en un plazo de 15 días, como se establece en el artículo 91 de la Constitución española. Apartado 2.5. Las fuentes del derecho. Las fuentes del derecho se refieren a los mecanismos o formas mediante las cuales se crean y establecen las normas jurídicas. Es decir, las fuentes determinan cómo se producen las normas y por medio de qué canales oficialmente reconocidos pueden introducirse modificaciones en el derecho objetivo. El artículo 1 del Código Civil Español enumera 3 fuentes principales del ordenamiento jurídico: la ley, la costumbre y los principios generales del derecho. 1. La ley. Una norma de aplicación general creada por órganos estatales. 2. La costumbre. Una norma establecida por la sociedad a través de prácticas y usos que se siguen de manera general y continua. Se aplica en ausencia de ley, siempre que no contravenga la moral o el orden público y pueda demostrarse. 3. Principios generales del derecho. Principios de justicia e ideas fundamentales que informan el ordenamiento jurídico, otorgando coherencia a las leyes y costumbres de una comunidad. Se aplican cuando no hay una ley o costumbre específica, y también se usan para interpretar ambas. Jueces, académicos y expertos en derecho los utilizan para llenar lagunas legales o interpretar normas. Las fuentes del derecho se clasifican en 2 categorías. 1. Fuentes en sentido material. Se refieren a las fuerzas sociales e instituciones que tienen autoridad para crear normas, como las Cortes Generales, las asambleas legislativas de las comunidades autónomas y los grupos sociales que generan costumbres. 2. Fuentes en sentido formal. Representan la manera en que el derecho se manifiesta, incluyendo la ley, reglamentos, reales decretos, entre otros. La Constitución española no diferencia entre las fuentes del derecho, por lo que debemos remitirnos al artículo 1 del Código Civil, que establece lo siguiente. 1. Las fuentes del ordenamiento jurídico español son la ley, la costumbre y los principios generales del derecho. 2. Las normas que contradigan disposiciones de rango superior no tendrán validez. Artículo 9.3 de la Constitución española. 3. La costumbre solo será aplicable si no existe una ley pertinente, siempre y cuando no vaya en contra de la moral o el orden público, y sea comprobable. 4. Los principios generales del derecho se aplicarán cuando no haya ley ni costumbre que regule un asunto, sin perjuicio de su papel orientador en el ordenamiento jurídico. 5. Las normas jurídicas incluidas en tratados internacionales solo serán aplicables en España una vez hayan sido incorporadas al ordenamiento jurídico interno y publicadas íntegramente en el Boletín Oficial del Estado. 6. La jurisprudencia complementará el ordenamiento jurídico mediante la doctrina que el Tribunal Supremo establezca de manera reiterada al interpretar y aplicar la ley, la costumbre y los principios generales del derecho. 7. Los jueces y tribunales están obligados a resolver los casos siguiendo el sistema de fuentes establecido. Son fuentes directas. Las fuentes directas se diferencian entre primarias y secundarias. Son fuentes directas primarias: la Constitución, los tratados internacionales publicados en el BOE, las leyes y sus clases. Estas son leyes orgánicas, leyes ordinarias, reales decretos legislativos y reales decretos leyes. Órdenes de las comisiones delegadas del Gobierno. Órdenes ministeriales, instrucciones y circulares. Son fuentes directas secundarias. La costumbre y los principios generales del derecho. Son fuentes indirectas. Los tratados internacionales, no publicados en el BOE, la jurisprudencia del Tribunal Supremo y la doctrina científica. La Constitución se establece como una norma fundamental de organización, creada para garantizar la libertad individual. Los textos constitucionales surgen como un acuerdo que permite implementar controles sobre el poder, con el fin último de proteger los derechos fundamentales. La vinculación, obligatoriedad, de los ciudadanos y los poderes públicos a la Constitución
Implica, por un lado, que ésta establece un límite al poder del Estado al regular la actividad de las instituciones públicas. Esto busca proteger los derechos y libertades de los ciudadanos en caso de que un poder público sobrepase sus atribuciones. En tal situación, la actuación se consideraría ilegítima al no tener base ni fundamento legal. Por otro lado, esta protección conlleva la obligación de que los ciudadanos también sigan los mandatos constitucionales. Generalmente, las constituciones presentan las siguientes características. 1. Son normas creadas por el poder constituyente, que actualmente reside en el pueblo. 2. Tienen mayor jerarquía que las leyes ordinarias y orgánicas. 3. Su objetivo principal es limitar el poder. 4. Salvo excepciones, están escritas y reunidas en un solo texto. En la mayoría de las constituciones modernas se distinguen las siguientes partes. 1. Preámbulo. Contiene principios generales y hace referencia al poder constituyente, que en las constituciones contemporáneas suele ser el pueblo. 2. Parte dogmática. Proclama declaraciones de principios y derechos individuales. Además de estos derechos, también incluye derechos económicos y sociales que requieren una acción positiva del Estado para mejorar el bienestar social. 3. Parte orgánica. Establece la estructura de los poderes públicos, definiendo sus competencias y relaciones. 4. Parte de reforma. Detalla el procedimiento que debe seguirse para realizar futuras modificaciones a la Constitución. En España, la supremacía de la Constitución se deriva del artículo 9 de la Constitución española, que establece: los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas. Remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. Esto tiene dos consecuencias fundamentales. 1. Las leyes que contradicen la Constitución se declaran inconstitucionales y son anuladas por el Tribunal Constitucional. 2. La Constitución reconoce los derechos y garantiza su ejercicio frente a los poderes públicos, estableciendo que solo una ley que respete su contenido esencial puede regular el ejercicio de tales derechos y libertades. Artículo 53.1 de la Constitución española. Además, se prevé un procedimiento judicial directo, preferente y sumario para su protección tanto ante los tribunales ordinarios como ante el Tribunal Constitucional. Artículo 53.2 de la Constitución española. La ley. La ley es una norma jurídica general y obligatoria, promulgada por las autoridades estatales a las que el ordenamiento jurídico les otorga el poder legislativo. En un sentido más amplio, la ley puede definirse como una norma jurídica escrita y formal emanada del Estado. Sin embargo, en un sentido más estricto, se consideran leyes solo aquellas normas con la más alta jerarquía, ya que provienen del poder legislativo y requieren procedimientos y formalidades especiales, diferenciándose así de los reglamentos o disposiciones estatales de menor rango. Desde esta perspectiva, solo se consideran leyes aquellas que han sido aprobadas por el Parlamento, es decir, el poder legislativo. Aunque otros poderes pueden emitir normas obligatorias, no pueden considerarse leyes porque no provienen únicamente de los órganos legislativos, sino que surgen de la autoridad legislativa conferida al Poder Ejecutivo. Apartado 3. El principio de jerarquía normativa. Además de lo mencionado, un sistema de fuentes implica la existencia de normas que deben ser organizadas o jerarquizadas para asignar a cada una su posición y valor dentro del conjunto. Esta organización se lleva a cabo mediante los principios de jerarquía normativa y de competencia o distribución de materias. El principio de jerarquía, establecido en el artículo 9.3 de la Constitución española, determina que una norma tiene más peso que otra según el rango de la autoridad o el órgano que la haya promulgado. Las normas de rango inferior no pueden contravenir a las superiores, bajo riesgo de ser anuladas. Las normas con el mismo rango tienen igual fuerza normativa, y en caso de contradicción, prevalece la norma más reciente, ya que se considera que deroga a la anterior. El artículo 1.2 del Código Civil afirma que carecerán de validez las disposiciones que contradigan otra de rango superior. La estructura vertical de las fuentes, según el principio de jerarquía, implica una subordinación estricta, donde la norma superior siempre prevalece sobre la inferior, y esta última es inválida si contradice a la primera. Fernando Garrido Falla, un influyente jurista español en el campo del derecho administrativo durante el siglo XX,
propuso dos criterios para clasificar las normas dentro del ordenamiento jurídico. 1. Criterio de primacía del orden escrito. Las fuentes no escritas ocupan un lugar secundario, por lo que solo se recurre a la costumbre en ausencia de una regulación explícita, praeter legem, sin que se acepte una costumbre que contradiga la ley, contra legem. Por lo tanto, los reglamentos tienen preeminencia sobre la costumbre. Los principios generales del derecho también tienen un carácter subsidiario y se aplican solo en ausencia de ley y costumbre. 2. Criterio de jerarquía del órgano que las dicta. Las disposiciones administrativas están subordinadas a las normas emanadas del poder legislativo. Dentro de cada conjunto, unas se subordinan a otras según la jerarquía del órgano que las promulgó. A la luz de lo expuesto anteriormente, y resumiendo el sistema de fuentes según la Constitución, el Código Civil y el derecho comunitario, los principios que rigen el sistema de fuentes en el ordenamiento español son los siguientes. 1. Primacía absoluta del título preliminar de la Constitución, que abarca la estructura y organización del Estado, y del título primero, relacionado con los derechos y libertades fundamentales. 2. Primacía del derecho comunitario sobre el derecho interno, incluida la Constitución, salvo las excepciones anteriores. 3. Primacía del derecho estatal o autonómico, según las competencias derivadas. De los artículos 148 y 149 de la Constitución española y de los Estatutos de Autonomía, que establecen las competencias exclusivas del Estado y las transferidas a las comunidades autónomas. De las leyes marco y las leyes de armonización. Con base en lo anterior, las normas de menor rango deben respetar lo establecido en las de mayor jerarquía. Esta jerarquía es necesaria dada la diversidad de normas jurídicas. Significa que los órganos encargados de crear normas no pueden hacerlo infringiendo otras de rango superior. La Constitución también ha introducido un nuevo principio de relación entre normas, denominado principio de competencia o distribución de materias, debido a las atribuciones normativas de las comunidades autónomas y los entes locales. Este principio implica que un órgano o entidad tiene la potestad de regular ciertas materias o emitir ciertas normas, excluyendo a otros organismos. Así, existen dos ámbitos diferenciados: estatal y autonómico. Las normas estatales se aplican en una comunidad autónoma siempre que no interfieran en su ámbito competencial, mientras que las normas autonómicas son exclusivas dentro de su jurisdicción y no pueden sobrepasarla. Apartado 3.1. Ámbito estatal. Primero, Constitución se desarrolla en tema 2. Segundo, las leyes. Leyes orgánicas. Son leyes de especial relevancia debido a su contenido, y su aprobación, modificación o derogación requieren una mayoría absoluta en el Congreso en una votación final sobre el conjunto del proyecto. Leyes ordinarias. Se promulgan para asuntos no reservados a las leyes orgánicas. No tienen prioridad sobre las leyes orgánicas, sino que se rigen por un ámbito diferente y, por lo tanto, no se relacionan a través del principio jerárquico, sino del de competencia. Son aprobadas por las Cortes Generales con una mayoría simple en ambas cámaras, aunque en ciertos casos pueden ser aprobadas por comisiones legislativas permanentes, siempre que las cámaras hayan delegado previamente esta autoridad, según el artículo 75 de la Constitución española. Leyes de comisión. Son normas con rango de ley aprobadas por comisiones legislativas permanentes en cada cámara, sin pasar por el proceso de debate y votación general. Sin embargo, el Pleno puede solicitar en cualquier momento el debate y la votación final del proyecto o propuesta de ley. No se pueden aprobar como leyes de comisión reformas constitucionales, leyes orgánicas, leyes de bases, asuntos internacionales y los presupuestos generales del Estado. Leyes marco. Una categoría de ley ordinaria que delega autoridad legislativa. Permiten a las Cortes Generales otorgar a las comunidades autónomas el poder de legislar en materias de competencia estatal. Delegan facultades legislativas a las asambleas legislativas autonómicas más allá de sus estatutos, dentro del marco de la ley estatal, estableciendo principios y directrices que deben ser respetados en el ejercicio de estas atribuciones. Estas leyes buscan proporcionar un marco normativo uniforme para que las comunidades autónomas lo sigan al legislar, utilizando la autorización contenida en la ley marco. Leyes de transferencia o delegación. El Estado puede transferir o delegar en las comunidades autónomas, mediante ley orgánica, facultades en materias estatales que sean transferibles por su naturaleza. La ley debe prever la transferencia de recursos financieros y los mecanismos de control que el Estado se reserva. Leyes de armonización. Son normas ordinarias con rango de ley, creadas por las Cortes Generales para coordinar las disposiciones autonómicas, incluso si han sido emitidas en el ejercicio de sus competencias exclusivas, debido al interés general.
Son aprobadas por el Parlamento estatal cuando se acuerda su necesidad por mayoría absoluta en cada Cámara. El Estado establece los principios necesarios para armonizar las disposiciones autonómicas con las estatales. Estas leyes no buscan expandir las competencias autonómicas, sino unificar las regulaciones autonómicas con las estatales. Leyes de bases. Normas aprobadas por las Cortes Generales que delegan en el Gobierno la autoridad para elaborar un texto articulado con rango de ley, que se presentará como decreto legislativo y que debe seguir los principios y criterios de la Ley de Bases. Según el artículo 83 de la Constitución española, las leyes de bases no pueden autorizar la modificación de sí mismas ni permitir la creación de normas retroactivas. Tercero, normas del Gobierno con fuerza o rango de ley. Reales decretos legislativos. En situaciones excepcionales, el Gobierno puede intervenir en el ámbito normativo del Poder Legislativo. Los casos incluyen reales decretos legislativos. Son disposiciones emitidas por el Gobierno con delegación explícita del Poder Legislativo, conforme al artículo 82 de la Constitución española. Adquieren la denominación de real al requerir la sanción del Rey. Esta técnica fomenta la colaboración entre el Parlamento y el Gobierno, permitiendo a este último emitir leyes mediante una autorización expresa o delegación del Parlamento en asuntos específicos que no están reservados para leyes orgánicas. La delegación puede realizarse de dos maneras. 1. Ley de bases. Autoriza al Gobierno a redactar un texto articulado siguiendo los principios y límites establecidos en la ley. 2. Ley ordinaria. Tiene como objetivo la elaboración de un texto refundido. A partir de estas modalidades, los reales decretos legislativos pueden ser de dos tipos. 1. Texto articulado, artículo 82.4 de la Constitución española. El Gobierno elabora un nuevo texto, siguiendo las directrices de la Ley de Bases aprobada por el Parlamento, generalmente en casos que requieren un alto grado de conocimiento técnico. 2. Texto refundido, artículo 82.5 de la Constitución española. Agrupa varios textos legales en uno solo para facilitar la comprensión por parte de los ciudadanos. Puede limitarse a la formulación de un texto único o incluir la reorganización, aclaración y armonización de las leyes que se van a integrar. Reales decretos leyes. En casos de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno tiene la facultad de emitir disposiciones legislativas provisionales llamadas decretos leyes, siempre que cumplan las siguientes condiciones. Necesidad. Debe existir una situación de extraordinaria y urgente necesidad, como una catástrofe natural. Limitaciones. No debe afectar la organización de las instituciones fundamentales del Estado, los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos establecidos en el título primero de la Constitución española, el régimen de las comunidades autónomas o el régimen electoral general. Ratificación. Debe ser ratificado por el Congreso dentro de los 30 días siguientes a su promulgación, mediante un debate y una votación sobre su totalidad. La diferencia entre los reales decretos leyes y los decretos legislativos radica en que los primeros representan un poder originario del Gobierno que puede usarse cuando sea necesario, mientras que los decretos legislativos requieren una autorización previa de las Cortes para ser aprobados. Reglamentos. Los reglamentos, aunque no tienen rango de ley, son emitidos por el Gobierno. Son normas subordinadas a la ley y dictadas por el Poder Ejecutivo en virtud de la potestad reglamentaria otorgada por la Constitución, generalmente para desarrollar la ley o establecer criterios para su aplicación. No pueden regular materias que deban ser tratadas por ley. El reglamento es una disposición normativa general que proviene de la administración pública, con un rango inferior a la ley. Por lo tanto, surge de las competencias que el ordenamiento jurídico concede a la administración. Esto implica que los reglamentos, al proceder de la administración, están sujetos al principio de legalidad y pueden ser supervisados por la jurisdicción contencioso-administrativa. Según el órgano que los emita, se clasifican en 1. Reales decretos del presidente del Gobierno. 2. Reales decretos del Consejo de Ministros. 3. Órdenes de las comisiones delegadas del Gobierno. 4. Órdenes ministeriales. La jerarquía de los reglamentos es la siguiente. A. Disposiciones aprobadas mediante Real Decreto del Presidente del Gobierno o acordadas en el Consejo de Ministros. B. Disposiciones aprobadas por orden ministerial. En el sistema legal español, la potestad reglamentaria se otorga de forma explícita al Gobierno nacional, a los gobiernos autonómicos y a los plenos de los ayuntamientos y diputaciones provinciales. Sin embargo, también se ejerce en la práctica por el presidente del Gobierno, los ministros y otras autoridades administrativas inferiores. Los reglamentos pueden clasificarse de la siguiente manera. 1. Según el emisor, estatales, autonómicos, locales e institucionales. 2. Según el contenido, jurídicos o normativos, afectan directamente a los ciudadanos y tienen carácter general.
Administrativos o de organización. Regulan la organización administrativa, teniendo efecto solo dentro de la propia administración y no sobre los particulares. 3. Según la relación entre el reglamento y la ley. Ejecutivos. Secundum legem. Desarrollan los preceptos de una ley. Independientes. Praeter legem. Se emiten en ausencia de una ley previa para regular relaciones o situaciones no previstas. De necesidad. Contra legem. Emitidos por autoridades administrativas en situaciones de emergencia o necesidad. Si te ha gustado este audio temario, sigue este canal, dale a me gusta en el vídeo y pulsa sobre la campana para no perderte las siguientes lecciones. Comparte con tus amigos, esto nos ayudará a seguir creando más contenido de calidad. Y recuerda que tienes el foro de todopolicia.com para resolver cualquier duda que tengas.